Hay un secreto silencioso que separa a los que viven en constante escasez de los que, incluso con poco, parecen atraer la abundancia como un imán. No se trata solo de trabajar más duro, acumular o ahorrar. Se trata de energía, vibración, palabras que se entrelazan con lo invisible y dan forma a la realidad visible. Florence Scovel Shinn dijo: «Las palabras son moldes de pensamiento. Lo que afirmas con fe se manifiesta». Y hay una afirmación específica, simple pero poderosa, que transforma el dinero en un servidor leal, listo para volver, siempre multiplicado. ¿Cuántas veces has recibido un billete, una moneda, cualquier cantidad y has pensado, es poco? Ese pensamiento es una semilla de escasez. Ahora imagina lo que cambia cuando plantas en cambio una afirmación de rendimiento, de abundancia, de flujo constante. Cuando tocas el dinero y declaras con convicción que volverá multiplicado, estás creando un puente entre el mundo visible y el invisible. No estás sosteniendo solo papel o metal, estás activando una ley espiritual tan precisa como la gravedad, la ley de la multiplicación. La mente subconsciente es un campo fértil. Cada vez que lo alimentas por miedo a la pérdida, a la escasez o a la limitación, cosechas precisamente eso. Pero cuando lo alimentas con palabras de fe, con declaraciones que vibran en la frecuencia de la abundancia, todo cambia. Florence enseñó que el suministro es invisible antes de ser visible. Es decir, todo comienza en la mente, y la palabra es la semilla que la hace florecer en el mundo real. Y la frase que estás a punto de conocer es como una llave que abre este almacén oculto de prosperidad. Es necesario entender que el dinero es una extensión de nuestra energía. Responde a lo que sentimos, a lo que creemos, a lo que declaramos. Cuando dices que volverá multiplicado, estás cambiando tu relación con él, del miedo a la confianza, de la carencia al flujo, de la desesperación a la armonía. No es superstición, es el alineamiento espiritual con una verdad mayor. Eres heredero de la abundancia infinita, pero para acceder a este legado necesita declarar con fe, como enseñó Florence Scovel Shinn: «Nada es difícil para Dios, así que nada es difícil para mí». Y es precisamente en este punto donde todo se transforma. En el momento en que tocas el dinero y eliges conscientemente declarar tu rendimiento multiplicado, es el momento en que pasas de ser una víctima de las circunstancias a co-crear tu realidad financiera. Este es el punto de inflexión. A partir de aquí, cada moneda que pasa por tus manos deja de ser solo un valor, se convierte en un signo, una semilla de abundancia que, nutrida por las palabras correctas, florece y regresa a ti en formas inesperadas, milagrosas y grandiosas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que llevan una poderosa herramienta de creación en sus labios. Florence Scovel Shinn fue enfática al afirmar que la palabra es el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Todo lo que existe hoy en día, riqueza, escasez, salud, dificultades, es ante todo el resultado de una palabra pronunciada con fe, miedo o ignorancia. La palabra no es solo sonido, es vibración, es intención materializada. Así que cuando tocas el dinero y dices algo con convicción, estás dando forma a lo invisible. Florence enseñó que las palabras pronunciadas se convierten en ley para el subconsciente. Y el subconsciente no cuestiona. Él no juzga si lo que has dicho es bueno o malo, correcto o incorrecto, simplemente obedece. Al declarar que el dinero volverá multiplicado, estás enviando un comando directo a tu subconsciente que inmediatamente comienza a trabajar para manifestar esta realidad. Pero si dices, aunque sea en broma, este dinero se acabará rápidamente, estarás decretando el fin del flujo incluso antes de que comience. No basta con tocar el dinero y decir cualquier cosa. La energía detrás de la palabra es lo que activa el milagro. Cuando hay fe, emoción, certeza, el universo responde con precisión quirúrgica. Florence reforzó que la fe abre el camino donde no lo hay. Cuando dices con absoluta certeza que ese valor volverá a ti en doble, triple o más, estás abriendo una puerta que antes estaba cerrada por la duda, la creencia en la limitación o la repetición de patrones familiares de escasez. Pero ojo,
No se trata de repetir mecánicamente una frase esperando la magia. Se trata de alinear el corazón, la mente y la palabra. Cuando hablas con sentimiento, creyendo que el dinero que sale es una semilla sagrada plantada en la tierra fértil de la divina providencia, florece. Florence dijo que la imaginación es las tijeras de la mente, es decir, la forma en que imaginas el regreso de la abundancia dará forma a la experiencia que cosecharás. Visualizar el dinero felizmente regresando a sus manos es una parte esencial del proceso. En este primer paso, lo que se espera de ti es conciencia, atención a las palabras, vigilancia en los pensamientos y clara intención. Empieza a mirar lo que has estado diciendo sobre el dinero en los momentos más simples de la vida cotidiana. Al pagar una cuenta, al dar propina, al recibir cambio. El cambio no comienza con millones en el banco, comienza con una frase sencilla, pronunciada con fe, en el mismo momento en que tus manos tocan algún valor, porque es en ese momento cuando tienes la oportunidad de sembrar riqueza con tu propia lengua. Florence Scovel Shinn dijo claramente, todo lo que un hombre envía por palabra, pensamiento o acción, vuelve a él. Esta enseñanza simple y profunda es la base de la ley del retorno. Cuando le das algo al mundo, ya sea una palabra, un gesto o incluso una suma de dinero, el universo se encarga de devolverlo, a menudo de manera expandida. Por eso, al tocar el dinero y afirmar que volverá multiplicado, no solo estás deseando prosperidad, está activando una ley espiritual inmutable. Esta ley del retorno no es solo simbólica, es literal. El dinero es energía en movimiento, y todo lo que se mueve dentro de una alta frecuencia tiende a expandirse. Si entregas dinero con gratitud, confianza y una afirmación positiva, esa energía gira hacia ti aún más fuerte. Pero si te rindes con miedo, queja o una sensación de pérdida, cortas el flujo. Florence decía que lo que temes, lo atraes, lo que bendices, lo multiplicas. Por lo tanto, bendecir el dinero que sale es una forma sutil de atraer más. A lo largo de nuestras vidas, hemos sido condicionados a pensar que dar es perder, pero Florence nos muestra que dar es plantar. Cada nota dada con intención positiva, acompañada de la afirmación «volverá multiplicada», se convierte en una semilla sagrada. Esta semilla, cuando es bendecida con fe, germina en lo invisible y regresa en el momento adecuado. A menudo, no regresa de la manera que esperamos. Podría ser un nuevo cliente, un regalo inesperado, una oportunidad o incluso una condonación financiera, pero siempre vuelve, y vuelve más grande. Por eso, en este momento, quiero proponerte algo poderoso. Escribe en los comentarios una frase que resuma lo que quieres manifestar en tu vida financiera. Puede ser dinero en paz, prosperidad sin límites, riqueza con propósito o lo que resuene en tu corazón. Al escribir, estás sellando un compromiso con la abundancia. Estás dando un paso consciente para cambiar tu frecuencia y alinear tu energía con el flujo de la multiplicación. Conviértelo en un decreto, una declaración. Recuerda, tu palabra tiene fuerza creativa. Cada vez que afirmas que el dinero volverá multiplicado, estás enviando una orden al universo y a tu mente subconsciente. Florence enseñó que la palabra crea, la fe sostiene y el sentimiento se manifiesta. Si se juntan estos tres elementos, no hay forma de que no se produzca el regreso. La prosperidad no es una casualidad, es una consecuencia. Y empieza ahora, con una frase sencilla, escrita con intención. ¿Alguna vez has notado cómo el dinero parece fluir más fácilmente para algunas personas, incluso cuando no se esfuerzan tanto? Esto no es una coincidencia, es coherencia energética. El dinero es extremadamente sensible a tu postura interior. Responde no solo a tu trabajo, sino principalmente a tu vibración. Si sientes miedo, culpa o indignidad al lidiar con ello, estas emociones se convierten en barreras invisibles. Pero si lo tratas con respeto, gratitud y alegría, reconoce este terreno fértil y decide quedarse. Muchas personas dicen que quieren atraer dinero, pero en el fondo tienen resentimientos ocultos relacionados con la riqueza. Han dicho frases como, el dinero es sucio, el que tiene mucho dinero no es bueno, o es difícil hacerse rico honestamente. Cada una de estas creencias
actúa como una cerradura en la mente subconsciente. Cuando aprovechas el dinero y haces una afirmación positiva, estás debilitando esas creencias negativas y plantando una nueva realidad. Estás entrenando tu campo vibratorio para aceptar y multiplicar la abundancia. La afirmación que se hace en el momento en que uno tiene contacto con el dinero es como una contraseña energética. Es como si estuvieras dando una orden al universo. Este valor está en movimiento, pero está programado para devolver el doble. Cuanto más repitas esta acción con verdadera intención, más natural se vuelve. Y cuando este gesto se convierte en un hábito, el flujo comienza a acelerarse. Es como sintonizar una estación de radio. Al principio hay un silbido, pero con pequeños ajustes. Escuchas la música con claridad. La transformación se produce cuando dejas de tratar el dinero con tensión y empiezas a verlo como un aliado. Cuando lo ves como parte del flujo de la vida y no como un invasor o un problema, todo cambia. Al dinero no le gustan los ambientes hostiles. Florece donde hay ligereza, gratitud y dirección clara. Así que el simple hecho de tocar el dinero y decir que volverá multiplicado envía un mensaje de confianza, no de desesperación, y esa confianza es magnética. Llegados a este punto, es fundamental entender que el dinero no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. El mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Si lo que cultivas dentro de ti es prosperidad, lo que verás afuera será abundancia. Si cultivas el miedo, verás escasez. Es por eso que el gesto simbólico de tocar el dinero y verbalizar su multiplicación tiene tanto poder. Reprograma silenciosamente su interior, hasta que el exterior se alinea, inevitablemente, con esta nueva verdad. Hay una frecuencia específica en la que la prosperidad circula libremente. Con esta frecuencia, el dinero no es una carga, sino una bendición. No es escaso, sino abundante. Y para acceder a él, no basta con querer más dinero, sino que es necesario vibrar en la misma sintonía que el rendimiento multiplicado. Esto requiere un cambio en la postura, un cambio en el lenguaje, un cambio en los sentimientos. El gesto de tocar el dinero y afirmar su retorno no es superstición, es una reprogramación, es la sintonía con una nueva realidad. Cada vez que haces esto con conciencia, le estás diciendo al universo: confío en el flujo de la abundancia, sé que soy parte de ello. Y esta confianza lo cambia todo, porque al confiar te relajas. Al relajarte, lo permites. Al permitir, recibes. El secreto no está en agarrar el dinero, sino en liberarlo con amor y fe. Lo que bendices, florece. Lo que temes, te alejas. Esta es una ley que actúa silenciosamente, pero con una precisión inmutable. A la frecuencia de la multiplicación no se accede por ansiedad o desesperación. Ella responde a la tranquila certeza de que siempre hay más en camino. Cuando tocas el dinero con alegría, honor y gratitud, estás activando esa frecuencia. Es como abrir una compuerta invisible que abre nuevas oportunidades, conexiones y caminos financieros. E incluso si los resultados no aparecen de inmediato, algo comienza a moverse. Internamente primero, luego, inevitablemente, en el mundo físico. Si desea ver cambios externos, comience con el lenguaje interno. Pregúntate: ¿qué sientes cuando tienes una nota en la mano? ¿Qué opinas de pagar una factura? ¿Qué palabras dices al recibir tu salario? Estas respuestas muestran tu sintonía actual. Si hay tensión, escasez y frustración, estás fuera de la frecuencia de la multiplicación, pero con pequeñas actitudes cotidianas, como la afirmación en el tacto del dinero, se ajusta esta señal. Y donde hay ajuste, hay apertura. Y donde hay apertura, hay abundancia. Todo lo que es constante se transforma. La fe repetida reemplaza lentamente los horarios limitantes que ha arrastrado durante años. Es por eso que esta práctica aparentemente simple tiene un poder oculto, porque no actúa sobre el dinero en sí, sino sobre la mente que lo atrae. Al tocar el dinero y declarar su retorno multiplicado, no solo le estás hablando al mundo, está entrenando su alma para recibir lo que una vez creyó que no merecía. El dinero que atraes no es solo una cuestión de esfuerzo físico, sino principalmente de identidad. La cantidad que crees que mereces recibir determina cuánto puede dar el universo. Muchas personas
No tienen problema en trabajar duro, pero llevan, sin darse cuenta, profundos sentimientos de devaluación. Creen, en el fondo, que no son dignos de recibir mucho, y así, lo que manifiestan es siempre lo mínimo, nunca la abundancia total que está disponible. El gesto de tocar el dinero y afirmar que volverá multiplicado es más que un mandato al universo. Es un recordatorio para tu propia mente de que mereces algo mejor. Es un mensaje que resuena dentro de ti, diciendo, valgo más que solo sobrevivir. Y esa afirmación comienza a sanar las heridas invisibles que sabotean tu prosperidad. El dinero comienza a dejar de ser un símbolo de lucha para convertirse en una extensión natural de su mérito reconocido. Cada vez que recibes un valor y das gracias, honras no solo el dinero, sino a ti mismo. Refuerzas que es una consecuencia de algo que tienes de valor para ofrecer al mundo. Y cuando dices que volverá multiplicado, estás plantando la idea de que su valor también será reconocido a mayor escala. No importa si es una cantidad pequeña o una suma grande, la fuerza está en lo que crees sobre ti mismo en el momento en que tocas esa cantidad. Es importante entender que el dinero no proviene de las personas ni de las circunstancias. Viene a través de ellos, pero se origina en algo mucho más profundo: tu vibración, tu creencia, tu voluntad de recibir. Cuando cambias esta percepción, te liberas de la dependencia de fuentes externas. Dejas de mendigar y empiezas a mandar. La frase que dices cuando tocas el dinero con intención es una declaración de autoridad espiritual. Es su manera de decir, soy un canal libre y limpio para el flujo de la riqueza. Poco a poco esta práctica transforma no solo tu vida financiera, sino también la forma en que te ves a ti mismo. Comienzas a ver que atraer dinero no es una cuestión de suerte o privilegio, es el resultado de una posición interna. Cuanto más honras lo que tienes, más digno te vuelves de recibir. Y cuanto más digno te sientes, más responde el universo. Es un ciclo de crecimiento constante, y todo comienza en el momento en que decides darle un nuevo significado a cada moneda que pasa por tus manos. Florence Scovel Shinn dijo claramente, la imaginación es las tijeras de la mente. Con esta frase, reveló un secreto a menudo ignorado. Lo que visualizas a menudo se convierte en el molde de lo que vives. El dinero, antes de que apareciera en tu cuenta bancaria o billetera, ya estaba circulando en tu mente, a través de imágenes, sentimientos y declaraciones silenciosas. Y es por eso que la práctica de tocar el dinero y afirmar que volverá multiplicado se vuelve aún más poderosa cuando se acompaña de una visualización creativa. No basta con repetir una frase con los labios, hay que verla como una realidad con el ojo de la mente. Cuando digas que el dinero volverá multiplicado, cierra los ojos por un segundo y observa cómo se produce esa multiplicación. Imagina que el valor regresa en doble, en triple, llegando de maneras inesperadas, rodeado de oportunidades que nunca podrías haber previsto. Al hacerlo, activas la fuerza creativa de la imaginación que actúa como un imán silencioso, atrayendo lo que se ha visualizado con verdadera emoción. La mente subconsciente responde más a las imágenes que a las palabras. Por lo tanto, la combinación de la afirmación verbal con una imaginación vívida acelera los resultados. Florence enseñó que el mundo visible es solo la expresión final de una larga cadena invisible de causas, y quien domina lo invisible, gobierna lo visible. Cuando tocas el dinero y lo bendices al mismo tiempo que lo visualizas regresando con alegría, estás creando un puente entre lo que aún no existe y lo que está a punto de manifestarse. Aunque al principio esta práctica parezca extraña o incluso ingenua, persiste. La fe se fortalece con la repetición y la imaginación se expande con el uso constante. Florence dijo que los muros de la carencia están construidos con ladrillos de pensamientos negativos, por lo que si quieres derribarlos, debes usar los pensamientos elevados como instrumentos de reconstrucción. La imaginación guiada por palabras de poder tiene el potencial de transformar realidades enteras, empezando por el campo financiero. Usa tu imaginación como aliada. Hazlo parte de tu ritual diario. Cuando tengas cualquier valor en tus manos, imagínate rodeado de prosperidad. Imagina puertas que se abren, recursos que fluyen, facturas que se pagan fácilmente,
sueños que se cumplen. Cuanto más lo hagas, más entenderá tu subconsciente que esta es la nueva norma. Y cuando acepta una idea como verdadera, el universo se mueve para confirmar esa verdad. Todo comienza con un pequeño gesto, pero ningún gesto es pequeño cuando está lleno de fe y visión. Florence Scovel Shinn nos advierte: la escasez es un estado de ánimo, no una realidad absoluta. Con demasiada frecuencia creemos que estamos luchando con la falta de dinero, cuando en realidad estamos atrapados en una prisión invisible de creencias limitantes. Crecimos escuchando que el dinero es difícil, que hay que sufrir para merecerlo, que solo llega a los afortunados o a los que nacieron en una cuna de oro. Y estas frases, repetidas durante generaciones, se arraigan en la mente como verdades silenciosas, operando en segundo plano y saboteando cualquier avance financiero. El gesto de tocar el dinero y afirmar su retorno multiplicado sirve precisamente como una ruptura en este ciclo. Es una interrupción energética en la vieja programación. Cada vez que haces esto con intención y fe, estás rompiendo los lazos de la escasez heredada y haciéndote cargo de tu realidad financiera. Estás diciendo, sin palabras, que ya no aceptas vivir limitado por las ideas de otras personas. Eliges conscientemente plantar una nueva creencia, que es posible, natural y justo vivir en abundancia. Este tipo de actitud no es solo espiritual, sino también profundamente revolucionaria, porque desafía el sistema mental que se ha instalado en ti. Desafía la idea de que el dinero es el resultado exclusivo del esfuerzo físico, la competencia desenfrenada o el mérito restringido. Cuando afirmas que volverá multiplicado, te conectas con el principio de que la abundancia es un flujo universal y que todos tienen acceso a él, siempre y cuando elijan alinearse internamente con esa verdad. Esta elección, sin embargo, requiere coraje. Coraje para cuestionar todo lo que te dijeron. Coraje para observar cómo reaccionas al dinero a diario. Coraje para transformar pequeñas actitudes y reacciones automáticas. Florence enseñó que el miedo es solo fe invertida, es decir, cada vez que temes perder, estás ejerciendo fe en el peor de los casos. Y cuando afirmas con valentía que el dinero volverá, estás redirigiendo tu fe hacia el bien, hacia el crecimiento, hacia la multiplicación. La escasez no es un destino, es un hábito de la mente, y los hábitos pueden ser reemplazados. Cada vez que tocas el dinero y declaras su multiplicación, estás creando un nuevo patrón, un nuevo camino neuronal, un nuevo camino energético. Con el tiempo, este nuevo camino se fortalece y el anterior se desmorona. Así es como la realidad comienza a cambiar, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, y lo que antes parecía imposible se convierte en natural. Todo comienza con una decisión: romper el ciclo y elegir el flujo de la abundancia. Hay una gran diferencia entre gastar y bendecir. Muchas personas manejan el dinero automáticamente, pagan facturas, compran, entregan valores, pero todo esto lo hacen sin querer, con prisa o, lo que es peor, con arrepentimiento. Y es precisamente esta sensación de pesadez la que bloquea el flujo. Al dinero no le gusta ser forzado ni empujado por la culpa. Responde con entusiasmo a la gratitud, a la ligereza y, lo que es más importante, a la bendición. Cuando bendices el dinero que sale, abres el camino para que regrese de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La mayoría olvida que cada moneda, cada billete, lleva una vibración, y esta vibración está directamente ligada al estado emocional de quienes la mueven. Al tocar el dinero y afirmar con fe que volverá multiplicado, conviertes un gesto ordinario en un acto de poder espiritual. No solo estás liberando un valor, estás ungiendo un flujo. Está marcando ese dinero con una frecuencia de prosperidad, y esa frecuencia se propaga, encontrando formas de regresar a ti en doble, triple, de maneras asombrosas. Fue en este contexto que Florence Scovel Shinn nos enseñó: cada bendición que envías regresa a ti multiplicada. Esta frase contiene una profunda verdad espiritual. No se trata solo de dinero, se trata de todo lo que ofreces al mundo. Palabras, gestos, intenciones, actitudes. Cuando decides enviar energía positiva junto con lo que entregas, estás firmando un decreto invisible. Él le está diciendo al universo:
confío, libero con amor y estoy listo para recibirlo de vuelta, en plenitud. Esta práctica no necesita rituales complejos. Todo lo que se necesita es presencia. Todo lo que se necesita es intención. Al pagar una cuenta, al hacer una compra, al donar cualquier cantidad, diga en silencio, este dinero es bendito, volverá multiplicado. Y sentir la paz de ese acto. No se trata de control, se trata de confianza. No se trata de esperar obsesivamente el regreso, sino de saber que ya se ha desencadenado. El acto de bendecir es una señal de que has entendido cómo funciona la abundancia. Ama a los que aman el flujo. Cuando la bendición se convierte en un hábito, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un socio. Te reconcilias con él, y en esta reconciliación desbloquea canales que han estado bloqueados durante años. La culpa desaparece, el miedo disminuye, la gratitud aumenta, y el universo, en respuesta, magnifica todo lo que emanas, porque al final del día, el dinero es solo un mensajero, y siempre regresa al remitente con amor, honor y fe. Uno de los mayores errores es creer que ya sabes de dónde vendrá el dinero. Esta limitación del pensamiento cierra puertas invisibles. La mente humana trata de controlar, predecir y calcular cada centavo. Pero el universo funciona de otras maneras. Se mueve en lo invisible, cruza caminos improbables y trae de vuelta la ruta más sorprendente. Cuando dices que el dinero volverá multiplicado, tienes que soltar el control y permitirle que venga a donde quiera. La verdadera fe no estipula el cómo, solo confía en el cuándo. Muchas personas realizan la práctica de bendecir el dinero, hacen afirmaciones con entusiasmo, pero, en el fondo, siguen estando limitados por el razonamiento lógico. Piensan que el dinero solo puede volver a través del salario, un cliente específico o una venta específica, pero la abundancia no conoce limitaciones humanas. Puede llegar a través de un regalo, una condonación de deudas, una invitación, una conexión que parecía aleatoria. Es por eso que la rendición debe ser total, sin desconfianza, sin rigidez, sin plazos. Florence Scovel Shinn enseñó, lo invisible siempre está trabajando para lo visible. Esto significa que incluso cuando no ves que suceda nada, algo se está moviendo a tu favor. Esa declaración hecha con fe, al tocar una moneda o al pagar una cuenta, ya ha dado lugar a una cadena de acontecimientos que escapan a su alcance. El universo no necesita permiso para actuar, solo necesita tu creencia. Y cuanto más crees, más se apresura a sorprenderte. La ansiedad es el saboteador silencioso de este proceso. Esperar el regreso con inquietud es como plantar una semilla y cavar la tierra todos los días para ver si ya ha brotado. Esto solo retrasa la floración. La verdadera actitud es tocar el dinero, afirmar su retorno multiplicado, bendecir con fe y seguir a la ligera. La respuesta siempre llega, no en el tiempo del ego, sino en el tiempo de la sabiduría universal, que sabe exactamente cuándo y cómo ofrecer el mejor rendimiento. Te sorprenderás cuando te des cuenta de que a medida que sueltas tu agarre y actúas con fe, se abren puertas inesperadas. Las propuestas salen de la nada. Las oportunidades ocultas se revelan. El dinero, una vez escaso, comienza a aparecer de maneras que nunca imaginarías, porque la verdadera prosperidad no se limita a lo que ven tus ojos, sino que se mueve en el campo invisible y responde a la vibración que emites. Y cuando esa vibración se alinea con la confianza, la gratitud y la fe, el retorno siempre se multiplica. Mucha gente cree que la prosperidad es simplemente tener dinero de sobra, facturas pagadas y comodidad material. Pero eso es solo la superficie. La verdadera prosperidad comienza en la conciencia. Es una forma de ver el mundo, a uno mismo y las posibilidades que le rodean. Aquellos que viven con sus mentes atrapadas en la carencia, la comparación o la preocupación constante, incluso ganando más, continúan vibrando en la escasez. Por lo tanto, cambiar el flujo financiero requiere primero cambiar el terreno mental donde se siembran las decisiones. El gesto de tocar el dinero y declarar su retorno multiplicado es en realidad una herramienta para elevar este estado de conciencia.
Cada vez que haces esto, estás entrenando tu mente para reconocer el bien, incluso cuando aún no se ha manifestado. Es educar tu percepción para que te fijes en lo que es posible y no en lo que es limitado. Este gesto rompe, poco a poco, la hipnosis de la supervivencia y te reposiciona en el campo creativo, donde empiezan a brotar nuevas ideas, soluciones y oportunidades. La conciencia de prosperidad no espera a que todo sea perfecto para sentirse agradecida. Decide agradecer antes de la cosecha. Ella ve valor en las pequeñas entradas financieras. Celebra cada centavo que llega, porque sabe que todo lo que se valora crece. Esta mentalidad crea una energía de reconocimiento y respeto, y el universo responde a esto con aún más generosidad. Cuando vibras de gratitud, estás diciendo, estoy listo para más, y esa disposición es magnética. Cambiar el estado de conciencia de uno requiere consistencia. No es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario, silencioso y firme. Es reemplazar el lamento con palabras de fe. Es cambiar el miedo por el reconocimiento del flujo. Es transformar el hábito de quejarse en el hábito de bendecir. Y uno de los momentos más poderosos para hacer esta reprogramación es precisamente cuando tienes contacto con el dinero. Allí, en ese instante, estás entre lo visible y lo invisible, y lo que declaras define lo que vendrá. El dinero es un reflejo, solo amplifica lo que ya existe en tu conciencia. Si hay culpa, tiene peso. Si hay escasez, se escapa. Si hay mérito, se queda. Si hay gratitud, se multiplica. Por lo tanto, el verdadero trabajo no se trata del dinero en sí, sino de lo que sientes y crees cuando te relacionas con él. La práctica de la afirmación, en el momento del tacto, es como un recordatorio espiritual. No eres alguien que persigue el dinero, eres alguien que atrae conscientemente lo que ya es legítimamente tuyo. Las palabras dan forma al destino. Son como semillas sembradas en el suelo invisible de la vida. Cada vez que tocas el dinero y dices que volverá multiplicado, estás usando el lenguaje como una herramienta de creación. No es solo una frase bonita, es una vibración que altera el tejido de tu realidad. El universo no responde a lo que deseas, sino a lo que afirmas con convicción. Y si su lenguaje está impregnado de fe, se convierte en un puente entre lo invisible y lo tangible. Florence Scovel Shinn dijo, la palabra es el agente de transformación más poderoso. Esto se debe a que no solo tiene significado, sino también energía. Al afirmar que el dinero vuelve multiplicado, ya no eres víctima del azar y te posicionas como un co-creador de tu realidad financiera. Dejas de actuar por miedo y comienzas a actuar en alineación con una verdad espiritual superior, que lo que liberas con amor y fe regresa a ti con abundancia y generosidad, pero se necesita consistencia. No tiene sentido hacer esta afirmación una vez y luego contradecirla con palabras de escasez a lo largo del día. El lenguaje necesita ser cultivado. Tienes que estar atento a lo que dices, incluso en las conversaciones más banales. Quejarse de los precios, decir que el dinero nunca da, repetir frases de limitación, todo esto anula la fuerza de la afirmación hecha con intención. A la prosperidad le encanta la coherencia. Y la coherencia nace de una elección cotidiana. Usar la palabra como una bendición, no como una maldición. Al transformar tu lenguaje, transformas tu atmósfera energética. La gente se da cuenta. Aparecen las oportunidades. El dinero empieza a fluir de forma más natural, no porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque tú has cambiado por dentro. La declaración que se hace al tocar el dinero es el detonante que inicia este proceso. Pero es el refuerzo diario de este lenguaje, lo que mantiene el flujo abierto, como un río que ya no encuentra piedras a su paso. No es necesario dominar técnicas complicadas, ni estudiar durante años para empezar a prosperar. Necesita tener cuidado con lo que dice, especialmente cuando se trata de dinero, y hay que hablar con intención, con amor, con firmeza. La frase que establece la multiplicación del valor es un código vibratorio. Cuanto más lo usas conscientemente, más abre caminos. Porque al final del día, no se trata solo de atraer dinero, se trata de atraer una nueva realidad a través del idioma que elijas vivir. El dinero responde directamente
a la armonía que existe dentro de ti. No es un fin en sí mismo, sino un reflejo de tu alineación con el orden divino. Cuando hay paz, fluye. Cuando hay culpa, se retira. Cuando lo tratas con afecto, respeto y afirmaciones de retribución, se convierte en parte de tu equilibrio, no en una fuente de ansiedad. La práctica de tocar el dinero y declarar su multiplicación es en realidad un gesto de reconciliación con la abundancia, un símbolo de tu voluntad de vivir en alineación con la totalidad. Florence Scovel Shinn nos recordó que la armonía es el plan perfecto para toda la vida. Y donde hay armonía, la oferta es natural. No se trata solo de atraer más, se trata de vivir con más ligereza, más conscientemente, confiando más en lo invisible. El dinero es solo un aspecto de este flujo. Al bendecirlo y afirmarlo como un multiplicador, lo reposicionas. Deja de ser un villano silencioso y se convierte en un aliado silencioso. Y así, el ciclo se restablece no por la fuerza, sino por sintonía. Cada vez que repites este gesto, envías una nueva señal al universo. Me abro al bien. Y esta apertura, sostenida por palabras de poder y pensamientos elevados, es el verdadero secreto de la multiplicación. No se trata de poseer, se trata de permitir. No se trata de tener más, se trata de ser más. Porque cuando estás en armonía, todo lo que pertenece a ese estado te llega, de manera natural, silenciosa y abundante. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has dejado que el dinero se te escape de las manos, sin siquiera darte cuenta de la energía que lo acompañaba? ¿Cuántas veces has gastado, recibido o donado, sin intención, sin bendición, sin conciencia? Este ciclo invisible que se repite a lo largo de la vida crea un patrón que da forma a su realidad financiera. Lo que experimentas hoy no es el resultado de la casualidad, es el reflejo directo de la forma en que te has relacionado con el flujo de la abundancia. Y la buena noticia es que este ciclo se puede reescribir a partir de ahora. Durante este viaje, has visto que tocar el dinero y afirmar su giro multiplicado no es un ritual mágico, sino un cambio de postura interior. Es el comienzo de un nuevo lenguaje, una nueva energía, una nueva conciencia. Es la ruptura con las creencias heredadas, con los miedos inconscientes, con los patrones que limitan su valía. Esta pequeña acción lleva en sí misma una poderosa clave espiritual. Transforma el acto de gastar en plantar, el de dar en bendición, el de recibir en profunda gratitud. Has entendido que la prosperidad no comienza en la billetera, sino en la mente. Ese dinero no responde a la prisa, al miedo o a la rigidez, sino a la confianza, a la fe y a la armonía. Y que el gesto aparentemente simple de una frase puede ser el comienzo de una revolución silenciosa en tu vida financiera. Cuando honras lo que tienes, el universo responde con más. Cuando hablas con fe, lo invisible comienza a moverse. Cuando bendices lo que sale, el retorno llega y viene transformado. Tal vez estés dando los primeros pasos en este nuevo camino. Tal vez ya hayas sentido las primeras confirmaciones, las primeras señales de que algo es diferente. Créeme, esto es solo el comienzo. Cuanto más repites con intención, más se apodera esta verdad de tu interior. Y cuando la mente lo acepta, el universo lo confirma. El dinero empieza a buscarte porque te has convertido en un lugar seguro para vivir. Su frecuencia ahora habla el lenguaje de la abundancia y todo lo que está alineado con esa vibración llega a ti, sin esfuerzo, sin lucha, sin resistencia. Si este contenido te ha conmovido, si alguna parte de este mensaje ha despertado algo en tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Disfruta de este video y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu palabra puede fortalecer el viaje de otra persona. Y recuerda, cada vez que tocas el dinero tienes una opción. Puedes repetir el viejo patrón o puede afirmar con fe que volverá multiplicado, que esta elección se convierta en un hábito y que este hábito transforme para siempre tu relación con la abundancia.